Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien y en este video vamos a hablar de lo que son los elementos de circuito. También vamos a hablar de lo que son las fuentes de voltaje, resistencia eléctrica, ley de Ohm. Vamos a hacer ejemplos en el simulador y ejemplos prácticos para entender bien pues lo que son los elementos de circuito. Esto es un video introductorio a lo que son los circuitos eléctricos. Entonces, para entender esto, pues miremos qué es un elemento de circuito. Un elemento de circuito es una caja, o se simboliza más bien como una caja en donde se compone de dos terminales. Está en función de voltaje y de corriente y también entrega o absorbe potencia. Al estar en función de voltaje y de corriente y al entregar potencia, pues miremos esas magnitudes, cómo se definen. No voy a profundizar de dónde salen estas fórmulas, ya que esto no es un curso de física. Entonces, el voltaje es el trabajo por unidad de carga o diferencia de potencial y se mide en voltios. La corriente es el flujo de electrones por unidad de tiempo o flujo de carga por unidad de tiempo y se mide en amperios y se simboliza con la letra I. Y la potencia es energía por unidad de tiempo y se mide en vatios. Y esta es el símbolo, la letra P. Si multiplicamos voltaje por corriente, pues miremos qué pasa. Que este W, bueno, más bien esta carga que está en el numerador, en el denominador, perdón, y esta que está en el numerador se cancelan y nos quedaría W sobre T, justamente las mismas unidades de la potencia. Entonces, en un elemento de circuito, la potencia se calcula como voltaje por corriente. Aquí tenemos nuestro elemento de circuito y como está en función de voltaje y la corriente, pues hay que rotular una cantidad de voltaje y hay que rotular una dirección de corriente. El hecho de que yo haya rotulado esto de esta forma no nos dice nada de los signos. Es decir, este voltaje puede ser positivo, puede ser negativo, no importa. Lo mismo, esta corriente que la haya rotulado de izquierda a derecha no nos dice nada si es positiva o negativa. Simplemente pues es una rotulación. Pero si en el elemento de circuito rotulamos esto de esta forma, es decir, que la rotulación de la corriente viene en dirección de la caída de la rotulación del voltaje, entonces la potencia pues se calcularía como V por I y hay que considerar los signos, tanto el voltaje como de la corriente. Entonces aquí miremos pues esto es, digamos, es un convenio, es decir, si una corriente positiva fluye en dirección de la caída de potencial, entonces el elemento absorbe potencia, de lo contrario el elemento entrega. Entonces miremos aquí en este ejemplo qué es lo que quiero tratar de decir. Aquí viene una corriente positiva de 2 amperios circulando de izquierda a derecha y como vemos esa corriente está en dirección de una caída de potencial, ya que si este voltaje es igual a 5 voltios significa que este punto está 5 voltios por encima de este. Por lo tanto, la corriente viene en dirección de una caída de potencial y por lo tanto este elemento de circuito está absorbiendo potencia. En este caso, bueno, ¿cuánto es la potencia? Entonces, pues 2 amperios multiplicado por 5 voltios multiplicado por 2 amperios nos da 10 vatios, es decir, la potencia que está absorbiendo son 10 vatios. En este caso, nosotros tenemos aquí una corriente de 2 amperios. Aquí tenemos un voltaje igual a 5 voltios. ¿Qué significa? Que este más es como este menos es como la referencia. Es decir, que este punto está 5 voltios por debajo de este. En pocas palabras, este punto está 5 voltios por encima de este. Por eso es que yo le cambié la polaridad y le puse este 5 voltios de color verde y le quité el signo negativo al cambiarle la polaridad. ¿Qué significa? Que esta corriente positiva no va en dirección de una caída, sino de un incremento. Por lo tanto, el elemento entrega potencia. ¿Cuál es la potencia? Pues a nivel de magnitud es 5 voltios por 2 amperios es igual a 10 vatios. Pero aquí nos dio negativo. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros miramos aquí la rotulación, tenemos exactamente la misma, ¿no? La misma de acá. Entonces, por lo tanto, 2 amperios multiplicado por menos 5 voltios, pues nos da menos 10 vatios. Este signo lo que nos dice, esto es una convención. Es decir, que si es negativo, quiere decir que está entregando potencia. Y si es positivo, significa que absorbe. Y en este último ejemplo, tenemos una corriente hacia la derecha de menos 2 amperios y un voltaje más menos de menos 5 voltios. Por la convención de signos, tenemos menos 5 por menos 2, 10 vatios. El elemento absorbe potencia. Ahora, miremos con este criterio. La corriente de menos 2 amperios hacia la derecha podemos dibujarla como una corriente de 2 amperios hacia la izquierda. El mismo voltaje acá. Por lo tanto, esta corriente de 2 amperios que es positiva va en dirección de una caída de potencial. El elemento absorbe potencia. Bueno,
¿Qué elementos entregan potencia? Normalmente las fuentes de tensión y de corriente. Esto es un elemento de circuito. ¿Por qué? Porque pues tiene dos terminales, está en función tanto de un voltaje como de una corriente y entrega o absorbe potencia. A pesar de que esto es una fuente de voltaje, es decir, que entrega un voltaje, por este elemento de circuito puede pasar una corriente. Lo mismo, esto es una fuente de corriente. Por este elemento hay una diferencia de potencial o un voltaje. Entonces, estos son fuentes independientes, es decir, que entregan un voltaje o una corriente independiente de lo que esté pasando en otra parte del circuito. Se simbolizan pues con, bueno, el más y el menos significa la fuente de voltaje y la flechita la corriente, y este circulito significa pues que son fuentes independientes. Bien, entonces, estas son las famosas fuentes dependientes o las fuentes controladas. Entonces, en vez del circulito, pues se simboliza con un rombo, fuentes de voltaje controlada y fuentes de corriente controlada. Las fuentes de voltaje pueden estar controladas por voltaje, una fuente de voltaje puede estar controlada por corriente, una fuente de corriente puede estar controlada por una corriente y una fuente de corriente puede estar controlada por un voltaje, y pues este parámetro alfa, pues es... Eso sí, pues ya depende, digamos, de las características, digamos, de la fuente, ¿sí? Pero en este caso, pues, esta fuente, por ejemplo, digamos, de voltaje, me va a entregar un voltaje dependiendo de la corriente que esté pasando en otra parte del circuito. ¿Qué son las fuentes independientes de voltaje? Por ejemplo, vemos estas pilas. Esta es una pila de 9 voltios, es un elemento de circuito. Tiene dos terminales y pues normalmente estas fuentes entregan potencia. Una pila de 9 voltios y esta es una de 1.5 voltios. Este es otro elemento de circuito súper importante en el análisis de circuitos eléctricos, y es la resistencia. La resistencia eléctrica es un elemento de circuito porque tiene dos terminales, se simboliza, o bueno, el dibujito pues es como esto que tenemos acá. ¿Listo? Tiene dos terminales y se mide en ohmios, la resistencia eléctrica. A nivel físico, pues aquí tenemos esta resistencia eléctrica que, digamos, tiene dos terminales y pues tiene unas banditas de colores. Esas banditas de colores nos dicen a nosotros cuál es el valor en ohmios de la resistencia. Entonces, si la resistencia, por ejemplo, aquí tengo varias resistencias y las ponemos de esta forma, de tal forma que de esas 4 banditas hay una que está más alejada de las otras. Entonces, la que está más alejada se coloca normalmente bien hacia la derecha. ¿Y cómo se lee esto? Pues con un código de colores. Entonces, digamos que aquí en la primera franja tenemos un color rojo. El color rojo simboliza el 2, lo ponemos acá. En la de la mitad, que es el negro, simboliza un 0, ponemos un 0 acá. Y la otra es de color café. Ese café nos dice que es 1, pero aquí no vamos a poner 1. ¿Qué significa este 1? Que es la cantidad de ceros que van ahí. Entonces, digamos, hay un 0. ¿Por qué un 0? Porque 1 es el color café. Y esto pues es la tolerancia. En este caso, digamos, si tenemos de color dorado, significa que tiene una tolerancia del 5%. Y bueno, aquí yo no puse el color, pero si esto es de color plateado, tiene una tolerancia del 10%. Aquí tenemos, digamos, otra resistencia que es de color naranja, negro, rojo. Es decir, naranja es el 3. Negro es un 0, es decir, aquí tenemos un 0, y la franja de color rojo nos dice que es un 2, es decir, tenemos que poner 2 ceros, y por lo tanto es una resistencia de 3000 ohmios o de 3 kilo ohmios. Por lo general, las resistencias son elementos de circuitos pasivos, es decir, que absorben potencia. Por lo tanto, supongamos que tenemos aquí esta resistencia que es igual a 3 ohmios, y por esta resistencia está pasando una corriente positiva de 2 amperios. ¿Qué significa? Que si este elemento absorbe potencia, entonces nosotros vamos a medir que hay un voltaje más o menos de 6 voltios. Es decir, ¿de dónde sale ese 6 voltios? Pues justamente es por la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. 2 amperios multiplicado por 3 ohmios nos da 6 voltios. ¿Cómo se pueden aprender esta ley de Ohm? Pues yo la aprendí con este triángulo. Es decir, que aquí tenemos un voltaje que es igual a corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, o corriente es igual a voltaje sobre resistencia.
Y bueno, esta es ya la forma como se calcula. Pero miremos si tiene sentido lo que estamos hablando de lo de la potencia. Es decir, aquí tenemos una corriente positiva que está circulando en sentido más menos, es decir, en dirección de la caída potencial. Por lo tanto, este elemento del circuito lo que está haciendo es absorber potencia eléctrica. ¿Listo? ¿Cuál es la potencia que está absorbiendo esta resistencia? Pues justamente 2 amperios multiplicado por 6 voltios nos da una potencia de 12 vatios. Realmente pues es una potencia demasiado grande. Estas resistencias por lo general son resistencias que pueden tolerar una potencia de 1/4 hasta medio vatio. Hay otras que toleran potencias de 1 vatio, que ya son, digamos, unas que tienen forma de una tiza. Y bueno, la fórmula de la potencia obviamente pues es voltaje por corriente. Si aquí yo utilizo esta fórmula, es decir, I por R, y lo reemplazo acá, pues nos va a dar que la potencia también se puede definir como I cuadrado por R. O también podemos decir que la potencia es igual a B cuadrado por dividido entre la resistencia. Ojo, por ejemplo, vuelvo y repito, si la corriente yo la dibujé hacia la derecha, o bueno, más bien, si hay una corriente circulando hacia la derecha y la resistencia es de 3 ohmios, sí o sí, este 6 voltios tiene que tener esta polaridad, más menos. No puede ser al revés, menos más. Siempre tiene que ser más menos porque la corriente positiva siempre tiene que venir en dirección de una caída potencial. Eso lo vamos a medir o lo vamos a mirar en la práctica cuando estemos midiendo, pues ya sea en el simulador y en la práctica. Entonces, la pregunta aquí del millón es cómo nosotros medimos esas cantidades. Pues para eso nosotros tenemos instrumentos de medición que es el voltímetro, el amperímetro y el batímetro. Y bueno, este es un multímetro que tiene la característica de medir, bueno, de medir voltios y de medir amperios. Es decir, funciona como voltímetro y como amperímetro. Como batímetro no funciona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo esto mide un voltaje? Aquí tenemos una batería de 24 voltios, la tenemos conectada a una resistencia y si nosotros quisiéramos mirar el voltaje en esta resistencia, pues nosotros ¿qué hacemos? Colocamos el multímetro en paralelo con la resistencia. Por ejemplo, en el simulador aquí tienen este simbolito más menos. Este más significa, pues, digamos que es el de color rojo y este menos significa que es el de color negro. Es decir, que estamos comparando el voltaje, bueno, el potencial del rojo con respecto al negro. Entonces, en este caso, pues aquí estamos midiendo más 24 voltios. ¿Por qué? Porque justamente estamos midiendo el voltaje de la pila, ¿vale? Entonces, así es como se mide el voltaje con un multímetro. ¿Y cómo se mide la corriente con un multímetro? Pues justamente lo que hacemos nosotros es poner el amperímetro en la mitad del trayecto, es decir, que esté midiendo el flujo de la corriente de los electrones y por lo tanto aquí estamos mirando la ley de Ohm. Estamos viendo 24 voltios dividido entre 12 kilo ohmios nos da 2 miliamperios. ¿Por qué nos dio positivo? Porque es que este multímetro está midiendo la corriente que está entrando por el positivo, por la parte roja y sale por la parte negativa o por la parte negra. Es decir, estamos viendo aquí una corriente de 2 miliamperios y eso es justamente lo que vamos a mirar aquí en el Proteus. Entonces, una fuente de voltaje, por ejemplo, aquí en el Proteus es esto, se le llama un V-source o una fuente de voltaje y vamos a colocar una resistencia. Digamos aquí, vamos a hacer el mismo ejemplo. Entonces aquí ponemos pues la resistencia y supongamos que aquí nosotros dejamos esto para 5 voltios. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a medir la corriente, ya sabemos que, digamos, bueno, aquí en el Proteus tenemos un voltímetro, es decir, ponemos el voltímetro acá, si pongo el más acá y el menos acá, esto nos va a arrojar pues los mismos 5 voltios si le doy play a la simulación. Pero bueno, ¿qué pasa, digamos, si yo quisiera medir la corriente que está circulando a través de este elemento de circuito? Entonces, para, digamos, uno saber utilizar un multímetro, digamos que esta es la resistencia. Estos son los terminales de la resistencia. Entonces, digamos que en esta resistencia se pueden dividir un resto de ramificaciones de circuito, pero siempre el amperímetro lo vamos a poner aquí, justamente en donde no haya ninguna ramificación, o mejor dicho,
entre un terminal de la resistencia y las demás ramificaciones, vamos a poner el amperímetro. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí el amperímetro, lo que voy a hacer es ponerlo acá. Yo corto, pongo mi amperímetro. Miren, aquí está el amperímetro. ¿Y cómo sé que está bien puesto? Porque observen que entre la resistencia y el amperímetro no hay más ramificaciones. Ahora, normalmente esto nos va a dar de los miliamperios. Entonces aquí yo pongo miliamperios. Le doy OK. Y pues vamos a mirar que la ley de Ohm funcione bien. ¿Cuánto es 5 dividido entre 12K? Con una calculadora hagamos esto rápidamente. Y nos da de 0.41 miliamperios. Y justamente pues es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces así es como funcionan pues, las fuentes de voltaje. Miremos aquí las fuentes de corriente rápidamente aquí en el simulador. Entonces pues una fuente de corriente es current source o fuente de corriente. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 3 amperios. Vamos a ponerle la misma resistencia de, bueno, esta resistencia acá que es de 12K, pero le voy a cambiar el valor de los ohmios, lo voy a poner en 12 ohmios. Y bueno, ¿cuánto sería 3 por 12? Pues eso vamos a mirar aquí con el voltímetro. Entonces nos debería arrojar el valor, esto nos debería arrojar justamente 36 voltios. ¿Por qué nos está arrojando negativo? Porque es que resulta que la corriente viene en este sentido. Esta es una corriente positiva, por lo tanto la caída de potencial es más acá menos acá. Es decir, más menos 36 voltios y yo esto lo puse al revés. Por eso me está arrojando menos 36 voltios. Significa que este punto está 36 voltios por debajo de este. Entonces, la medición que nos arrojó el multímetro tiene sentido. Como por ejemplo utilizamos un batímetro aquí en Proteus. Entonces pues, vamos a poner acá un batímetro. Pero aquí voy a poner la misma fuente que yo tenía de 24 voltios. Y bueno, aquí tenemos a ver, busquemos aquí un batímetro. Miren, aquí tenemos un batímetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el batímetro? El batímetro lo que hace es multiplicar el voltaje por el voltaje que cae en la resistencia por la corriente. Entonces, aquí estamos mirando pues que por aquí entra la corriente. Entonces yo lo que hago es cortar el cable. Y justamente esto es como si fuera un amperímetro. Y ya, pues esto, obviamente, pues esto mide, bueno, la potencia se mide en vatios, en voltioamperios, en kilovoltioamperios, pero yo lo quiero medir en vatios. Entonces aquí voy a poner esto voy a ponerlo en milivatios. Y démosle play a la simulación. Entonces, pues, ¿cuánto se imaginan ustedes que nos dé 24 voltios por los 2 miliamperios? 24 voltios por 2 miliamperios justamente nos da 48 milivatios. Así es como se mide la potencia aquí en Proteus. ¿Listo? Entonces ya con esto pues ya hemos mirado ahí de reojo cómo funciona la ley de Ohm, los elementos de circuito como las fuentes de voltaje independientes, tanto de voltaje como de corriente independientes. Y aquí en Proteus ya miremos cómo funciona una fuente de voltaje. Perdón, aquí toca poner el stop. Y ya vamos a mirar cómo funcionan estas fuentes de voltaje dependientes. Entonces, digamos, aquí tenemos esta fuente. Esto es una fuente de voltaje que depende de una corriente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí una fuente de corriente. Hay rapidez. Tenemos esta fuente de corriente. Esa fuente de corriente me entrega un amperio. Entonces, yo voy a poner esto por acá. Y voy a poner esto por acá. Y se acuerdan que en la diapositiva hay un factor de alfa, pues justamente este es el factor de alfa que lo voy a modificar acá. Voy a poner un factor de alfa de 3, por ejemplo. Esta fuente va a ser una fuente de 2 amperios. Es decir que si esta es una fuente dependiente y depende de una corriente, entonces ¿cuál sería el valor del voltaje que arroje acá? Pues vamos a medir aquí con el multímetro.
Voy a ampliar la simulación y pues justamente tenemos que esta fuente depende pues de esta corriente y también tenemos pues un parámetro o un factor alfa que es de 3, es decir, 2 amperios multiplicado por 3 es 6 voltios. Este 3 no es ninguna resistencia, aquí no estamos hablando de ley de Ohm, sino este es un factor adimensional. Por lo tanto, esta fuente es una fuente de voltaje dependiente y así es como se utilizan estas fuentes en Proteus cuando uno haga análisis de circuito, así es como se pueden implementar. Además, aquí en Proteus tenemos una fuente, por ejemplo, digamos, esta es una fuente de corriente que depende de un voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí yo conecto estos, aquí digamos me dio 6 voltios, ¿no? Entonces, pues ya se podrán imaginar cuál es la corriente que está entregando. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, digamos, es a colocar aquí una resistencia simplemente como para medir la corriente que estamos viendo aquí en el circuito. Aquí pongo un amperímetro. Entonces la corriente como viene en este sentido, pues vamos a hacer que esa corriente entre por el más y salga por el menos. Entonces vamos a poner esto un factor pongámosle de 2. Entonces, ¿qué voltaje estaba arrojando acá? 6 voltios. Entonces, 6, perdón, sí, 6 voltios. Entonces, 6 voltios multiplicado por 2 nos debería dar una corriente de 12 amperios. Y justamente es una corriente de 12 amperios positivo. Y bueno, ya esto, pues básicamente es como una introducción a lo que son los elementos de circuito y cómo se utilizan esos elementos de circuito aquí en Proteus. Uno cómo puede jugar, cómo puede mirar, cómo puede medir la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo que vamos a hacer en la segunda parte de este video es mirar ya en la práctica, cómo se maneja un multímetro, vamos a comprobar la ley de Ohm y pues ya a mirar en la parte física cómo son esos elementos de circuito. Muchas gracias y ya nos vemos en la parte práctica.